Estamos viendo uno de los capítulos más hermosos de la palabra de Dios, el capítulo 8 del libro de Romanos. El capítulo 7 es un libro, es el más difícil. Vemos a Pablo peleando consigo mismo, con su naturaleza, con su carne, ¿no? Desesperado, pero entramos al capítulo 8, donde te dice, arranca el capítulo 2, dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahí ya no hay. Ya la deuda está pagada, pero los que están en, no con, en, o sea, metido en Cristo. Entonces, ya no necesitamos más otras cosas. Se queda cancelado todas las deudas. Y hermanos, de ahí nos insta a tener la mentalidad de Cristo. Un cristiano, cuando acepta a Cristo Jesús, es una regeneración que nace de nuevo, es el nuevo nacimiento. Y cuando uno tiene el nuevo nacimiento, lo que cambia es nuestra manera de pensar, hermanos. Eso es lo que cambia. La manera de pensar produce en nosotros un deseo. Por ejemplo, tu manera de pensar, por ejemplo, puede ser un adúltero. Produce un deseo de tener sexo así, ilícito. Y vas a hacerlo indecible y vas a hacer. Esa es la manera de pensar. Entonces hablamos de la manera de pensar de la carne, la carnalidad, la carne. Pero les dije, hermanos, cuando se habla de frutos de la carne, se piensa solamente en robar, en adulterar, fornicar, no. Hay carnes que piensan también en cosas buenas. Sí. Pero es humanista, no es Dios, no interviene. Son como nuestros políticos, que quieren hacer lo bueno, pero siempre son angurrientos, ¿no? Ahorita estamos pagando, hermanos. El Perú se está desangrando, producto pues de las decisiones egoístas de nuestros líderes. No voy a hablar de quién tuvo la culpa, pero ya saben ustedes. También de la carne, hermanos, es el espíritu de la religión. Hay muchos tienen la mentalidad religiosa, vienen, hacen todo, pero, y listo, ahí queda. En cambio, hermanos, la palabra de Dios dice, quiere que nosotros tengamos la mente de Cristo, es otra cosa. Cuando uno cree en Cristo Jesús, acá no es la religión, sino Cristo, hermanos, uno se transforma, nace ya con la mente de Cristo, dice. Entonces hacemos lo que Cristo quiere. Pablo dice, si ya tienes a Cristo, entonces piensa en las cosas o en el fútbol, en el de ahorita, ¿quién está ganando por ahí? Ya saben, ¿no? Algo así, ¿no? Están acá, pero su mente está en otro sitio, están engañando, ¿no? Mira, cayó. Bueno, eso es para que se relajen. Yo pensaba que todos estaban concentrados acá, feliz. Algo así, miren, te pone un ejemplo clásico, ¿no es así? A veces estamos acá, tu cuerpo ver tu mente, pero Dios quiere, ¿qué dice? Ámame con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con tu mente, con todo, ¿no? Sí, hermanos, sí, eso. Bien, hermanos, entonces hablamos de tres pasos, por decir así, tres doctrinas principales. La doctrina de la justificación, que siendo nosotros malos, perversos, todo, si creemos en Cristo, nada más creyendo en Él, nos volvemos justos. Fíjense, no se necesita hacerte, no sé, lavarte, no, cree, suficiente. Inmediatamente comienza en ti el proceso de la santificación.
que dura todo el tiempo que vivimos. Y hermanos, la glorificación es cuando vamos a estar con Cristo, otro cuerpo. Entonces, actualmente, hermanos, la iglesia, no sé, espero que todos estemos en este proceso de la santificación. ¿Qué es santo? Santo es apartado. Santo es consagrado. Es como si una esposa cuando se casa, se consagra al marido y viceversa también. Deja al resto de sus pretendientes y se consagra pues a su esposo o esposa. Y vive para él. Ese es el santo. O sea, santo para su esposa. Igual manera nosotros, hermanos, consagramos para vivir con Cristo. Y, hermanos, vamos a tener, dice, luchas, pero no es fácil. Pablo en el capítulo 7 fracasa, ¿no? Dice, no hago lo que yo quiero, más lo que no quiero, eso hago. Es que ahí, hermanos, el pecado está ahí. La naturaleza antigua está ahí y la nueva naturaleza también está ahí. Entonces lo que Pablo hacía era peleaba su yo que quería y su yo que quería hacer otra cosa. Los dos no pueden, hermanos. Nosotros no podemos. El pecado tiene poder sobre nosotros, nosotros no. Pero, hermanos, en eso viene al auxilio Cristo. Sí, Él pelea por nosotros. Eso es, hermanos. Entonces, vamos a seguir. Ahora, hermanos, vamos a hablar abrimos la cortina. Y dice el mensaje, hoy día el título es hermoso. Dice, la santidad, una obligación. Sí, hermanos, estamos obligados a ser santos. Por ahí yo mando o me ven, pero yo les agradezco, ¿no? A pastores ponen sus críticas y me están diciendo que yo estoy predicando un evangelio fácil, que todo el mundo, no es así, no estoy predicando un evangelio fácil, tampoco difícil, ¿no? Un evangelio que se puede llevar. Yo no estoy diciendo, condena, haz lo que quieres y va a ser salvo. No, nunca he dicho eso, jamás. Por eso acá dice, hermanos, la santidad es una obligación. ¿Por qué? Porque la palabra que me dice, sin santidad, nadie verá a Dios. Sed santos como vuestro Padre es santo. Y la visión de Isaías, ¿no? Vio y alguien decía, santo, 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 3 veces santo. ¿Por qué será? ¿Alguien me puede decir por qué dijo 3 veces santo? Y a veces decimos, no, Dios es 3 veces santo, decimos, ¿no? Sí, porque Dios el Padre, santo, Dios el Hijo es santo y Dios el Espíritu Santo, santo. Y nosotros como su Hijo debemos ser tanto, por lo tanto, pues, ¿no? Claro, es lógico. Bien, el verso, hermanos, para que de esta mañana, el texto que estamos tomando, hermanos, el libro de Romanos, ¿no? Estamos en el capítulo 8 y el verso dice así. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, o sea, nuestra carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, ¿qué cosa? Morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, o sea, hay una vida y hay una muerte, hermanos. No es que con que esta ya te salvó. Acá Pablo no es que se está corrigiendo, ¿no? Pablo dice en el 8, no hay. Pero tenemos que tomar nosotros decisiones. Decisiones. Ustedes saben, hermanos, que el libro de Deuteronomio es uno de los libros que detesta Satanás.
Es uno de los libros, hermanos, que lo desaparecieron, ¿eh? No había. Encontraron todavía en la época del rey Josías. En Deuteronomio, hermano, contiene las 3 respuestas que hizo Jesús a Satanás. Ahí está Deuteronomio. Deuteronomio, hermanos, es un resumen, es un solo discurso. O sea, los 32, 33 capítulos es el último discurso de Moisés cuando él se iba, cuando la gente iba a entrar a la tierra prometida. Y ahí les hace, hermanos, un resumen de los 10 mandamientos, de todo les hace recordar. Y me gusta uno de los versículos cuando dice, les he presentado a ustedes la vida y la muerte. Escojan ustedes. En una ocasión había un sabio que se presentó a una plaza en un pueblo, que exhortaba, daba consejos, y le escuchaban, ¿no? Y un joven de ese, como los jóvenes somos así, ¿no? Yo ya no, era así, fastidiosos, quiso avergonzarlo, quería avergonzarlo al sabio. Y para avergonzarle en público, se consiguió un gorrioncito, ¿no? Acá, ¿cómo lo llaman? Gorrión, ¿no? ¿Conocen? En mi pueblo lo llaman picho y chanca. Sí, pero es ya en quechua, ¿no? Pero gorrión es el pájaro más débil, más chiquito y más feo, ¿no? El pajarito es. Acá creo en Lima no he visto, no hay, ¿no? ¿Sí? En Lima veo lindos pájaros, ¿sabes? Pero el gorrión no he visto. Pero bueno, se agarra un gorrión y lo tiene. Y él dice así, ahora voy a ir al sabio y le voy a decir, ¿qué tengo? ¿Vida o muerte? Si me dice vida, lo voy al pájaro, lo aplasto y le muestro muerte, le voy a presentar. Y si me dice muerte, lo voy a dejar escapar al pájaro, ¿no? La idea era eso, avergonzarlo, ¿no? Como a Cristo a veces las preguntas le querían sabiendo, y que Cristo, pues, como Mbappé ahí, o Messi ahorita, no sé. Resulta, hermanos, en toda la reunión se presenta el joven con su mano, con su puño. Oh, gran sabio, ¿qué tengo en la mano? ¿La muerte o la vida?, le dicen. Y el sabio tranquilo le dice, joven, eso depende de ti. Si quieres muerte, vas a tener muerte. Si quieres vida, vas a tener vida. Y yo les digo eso, hermanos, anticipándome a la conclusión del mensaje de ahora. Que si quieres tener muerte, escoges tú. Cristo nunca nos va a poner una pistola diciendo, sé santo, jamás. Sí. Entonces, hermanos, pero acá el título dice, obligado a ser santos. Es un deber. Voy a, hermanos, argumentar este concepto de que debemos ser santos mediante 3 formas. Y vamos para que me entiendan. El propósito, mi proposición, Uber, es decir, hermanos, que debemos vivir una vida santa, todos nosotros, toditos. Ya saben por qué. Nosotros, pero pastor, a ver, pues hermanos. 3 argumentos que pone Pablo, hermanos, para defender esta premisa que pone. Si quieren ustedes, esta hipótesis, ¿no? A ver, si nosotros podemos ser santos o es difícil ser santo, ¿no? A ver, número 1, ¿qué dice Pablo? Dice, hermanos, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, o sea, a la naturaleza pecaminosa que tenemos, morirán.
Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Entonces acá hay, hermanos, hechos. ¿Qué es un hábito? ¿Alguien puede decirme qué es un hábito? Vestido, no, hábito. Sí. El hábito, como acá la hermana dice, es una costumbre, ¿no? Hábito es una cosa que uno hace repetitivo, ya ni se da cuenta de lo que hace ya. Por ejemplo, hay niños que hablan disparate y la verdad no se dan ni cuenta. Hay muchos actos que hacemos, como hábitos. Por ejemplo, nos levantamos y vamos al baño y comenzamos a lavarse los dientes. Hay varias cosas, hábitos son buenos también. Todos no son malos, por si acaso. Otros tienen hábitos de estudio, cositas, pero no forma parte de nuestra vida. Mientras vivíamos, hermanos, lejos de Dios, con nuestra naturaleza pecaminosa teníamos hábitos malos, pues. Y eso tenemos que matarlo, hermanos, poco a poco. Por ejemplo, hermanos, seguramente uno ve cosas, hasta en horario de televisión, ¿no? De repente nosotros somos adictos a novelas, por ejemplo. Eso no nos va a edificar. Pero tienes que matar, pues. No tienes que ver. Y tienes que introducir esa hora una cosa que te edifique. Vas sacando lo malo y metiendo lo bueno. Tienes de repente conversaciones con tu amigo o tu amiga y que te llevan a otras cosas, evita, pues. Nosotros como hombres no podemos pensar 2 veces a la vez. Entonces piensa, hermanos, cosas buenas. Pablo dice, ¿no? En Filipenses, en todo lo bueno piensen. Porque del pensamiento sale la acción. De la acción se convierte en hábito, del hábito la costumbre, de la costumbre el estilo de vida. Así. Lo primero es el pensamiento. Somos lo que pensamos. ¿No? Entonces acá Pablo está diciendo que nosotros no le debemos a nuestra carne. La verdad, nuestra carne nos ha llevado a donde estamos. No le debemos nada, al contrario. ¿No? La verdad, nuestra carne, nuestros deseos malos nos ha llevado a la corrupción. De repente tú has sido un adicto, mujeriego. Esa es tu naturaleza mala, no le debes nada. Lo que sí le debemos, hermanos, es a Dios. Número 1, nos hizo a nosotros, nos dio la oportunidad de vivir. De verdad, hermanos, es una gran oportunidad para vivir. Porque tú eres escogido, hermanos, de millones de posibilidades. Sí. Bueno, a Ruku y a mi hijo, recuerdo cuando era niño, tenía 5 años, en el colegio todavía. Su profesor, seguro él decía, pues, ¿no? Mi papá es médico, ¿no? Entonces la profesora, por no explicarle a los niños la concepción, ya le dijo a su papá que le explique a él y él tenía que exponer. Y la verdad, a su mentalidad de un niño de 5 años, ¿cómo explicarle yo la concepción humana? Para ellos ya sabían pene, vagina, espermatozoide, sabía ya. Y la verdad, esas cosas ahora nos enseñan. Qué bien, hermano, los felicito que enseñen eso, deben saber desde niños. Y me dice, papá, ¿me vas a explicar cómo es la concepción o cómo es la unión del espermatozoide con el óvulo? La verdad, tenemos que tener bastante. Ya, Uber, le digo, listo. Él ya sabía que era óvulo también, era la parte de la mujer, el espermatozoide, la semillita del varón, me decía, y todo. Ya, Uber, nos sentamos, me siento, papá, arrancamos. Ya, cuando el pene se introduce pues a la vagina, ¿no? Sí, él sabía. En un momento, él mismo me dice, se hace pichi de espermatozoide. Efectivamente, ¡pum! El hombre lo bota 400 millones de espermatozoides. Sale en Uber, le digo. Nosotros vivimos por ingeniería y le dije, es como si sería un maratón
de 400 millones de atletas que salen rumbo a la Molina. En la Molina espera el óvulo. A la Molina llegan 1000 seguramente. A la casa de la niña que espera como el óvulo, unos 10. Dan vuelta. Y uno, ¡fum!, entra. Esa es la concepción. Y el rápido entiende, dice, entonces yo soy el espermatozoide ganador. Efectivamente, has ganado a 400 millones. Y la verdad, hermanos, nosotros somos así. Nosotros existimos de tantas posibilidades. La verdad, yo soy el octavo de 9, hermano. Mira mis posibilidades de nacer. Bien. Pero la ciencia dice que es al azar. Yo digo, no, Dios permite que ese espermatozoide y que nazca y crezca, hermanos. Me da toda una oportunidad. Entonces yo le debo a Dios mi existencia, pero no soy su hijo todavía. Soy su creación de Dios. Y el hombre ha nacido perdido, hermanos, la verdad, lamentablemente. Pero Dios, en su infinita bondad, proveyó. El hombre no podía ser salvo. Con la ley fracasó, todos fracasamos. Entonces dijo que muera mi hijo. Y manda, hermanos, a su hijo para que fuera clavado, crucificado. Derrama su sangre y con esa sangre compra el alma del hombre perdido. Y entonces, hermanos, el hombre que quiere ser salvo solo cree en ese acto. Porque él ya pagó. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Sí, eso es. Y eso, hermanos, te da la potestad que dice Juan, a todos los que creen, ¿no? Les dio el poder de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. La gente, todos piensan que Dios es el papá. Imposible, no es bíblico eso. La gente cree varias cosas. Todos los que mueren se van al cielo. Eso es falso también. Se van al infierno, hermanos, si es que no tienen a Cristo. Pero todos los que mueren ahí en el Facebook, toditos, hermanos, se van al cielo. Toditos son hijos de Dios. Por si acaso no estoy diciendo el que son evangélicos, estoy diciendo el que tiene a Cristo. ¿Eh? No los que vienen a Maranata, no. Sino es Cristo. Cristo no tiene religión. ¿Ah? Ok. Así es. Entonces, si uno tiene Cristo, Cristo sí, hermanos, da eso. Entonces, hermanos, el acto de esa salvación, ¿qué cosa es creer? Nada más. Cuando uno cree, nos escondemos en el acto mismo que Cristo está pagando por nosotros. Y cuando el Dios Padre mira eso, ya no te mira a ti, ya no te mira con tu prostitución, tu adulterio, tu drogadicción, sino mira a su Hijo muriendo por ti. Eso es, ya no le culpa de nada. Y entonces, hermanos, al final, la fe misma, dice Pablo en Efesios, nos da fe. Nos provee su sangre de su Hijo, nos provee todo, por lo tanto, le debemos a Él todo. Por eso acá dice, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no a la carne. Porque dice, conforme a la naturaleza, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vive. Acá hay vida y muerte. Muerte, hermanos, es la traducción verdadera de muerte, es separación de Dios y el hombre. Cuando el primer hombre, hermanos, Dios hizo sin pecado a nuestro padre Adán. Pero él pecó. Cuando pecó, murió él para Dios.
Antes de que Adán pecara, el padre bajaba y jugaba con Adán y seguramente era lindo, pues había una comunión. Pero cuando pecó, hermanos, ya no, Dios ya no se acercó a él, murió. Entonces, eso quiero que ustedes se den cuenta, Uber. Más o menos, para que tengan idea. Acá tienen a Adán y Eva en el paraíso. Estaban en comunión con Dios. Dios bajaba, conversaban, jugaban, bacán, ¿no? Lindo, comunión con Dios. Pero, hermanos, Satanás, el que le tenía odio al hombre, porque Dios, para ponerle al Edén, le desalojó a Satanás. Porque antes Satanás era un ángel, se puso rebelde y tuvo que desalojarle y puso al hombre. Entonces Satanás odió al hombre desde ahí. Lo pervertió al hombre, no lo engaña. Y hermanos, mira, peca. Cuando peca el hombre, hermanos, el hombre, al igual que su papá, su creador, era tres: cuerpo, alma y espíritu. Cuando peca, su espíritu muere, se va. Por eso la gente sin Cristo solamente tiene cuerpo y tiene alma. Nada más. ¿No? Es así. Si está consciente de su cuerpo, por eso come todo para su cuerpo, va al médico, todo es su cuerpo físico. Y algunos, y su alma, las emociones, por eso quieren una diversión, cositas, pero su espíritu no. Por eso a la gente que hay que hablarle de eso, hermanos. No podemos hablar espiritualmente a la gente común, porque no sabe, pues. Pablo dice, locura es para ellos. Claro, nosotros tenemos que enfocar, si nosotros queremos evangelizar, debemos ir a la necesidad de la gente. La gente está consciente de su necesidad física y emocional nomás. Ellos quieren, de repente, ¿no? Quieren amistarse con su esposo, de las peleas, cosas. Pero ¿acaso a ellos les interesa ir al cielo? ¿No les interesa estar bien con Dios? No les interesa. La cosa es que coman bien, que se vistan bien y estén en paz con la gente. Son necesidades físicas y emocionales. Por eso no se les debe hablar gran campaña evangelística, la verdad no le interesa. Nosotros debemos enfocar sus problemas físicos y emocionales y presentarles a Cristo. Es diferente. ¿Por qué? Porque es muerto, pues, hermano. No tiene. ¿Y en qué se da cuenta? Porque ellos no tienen necesidad espiritual. Porque el espíritu, hermanos, te conecta con Dios y tú comienzas a tener una necesidad de estar con Dios. Ya, eres otra persona. Cuando uno, hermanos, acepta a Cristo y se vuelve hijo de Dios, inmediatamente ese espíritu muerto revive dentro de ti y te conecta con Dios y tus necesidades cambian. Entonces tú buscas ya leer la palabra de Dios, pues ya sabes qué cosa es, ya oras, ya cantas, ya haces otras cosas que te conecta a Dios. Entonces, hermanos, como dice su palabra, nos volvemos esclavos de Cristo. El hombre siempre es esclavo, antes del pecado. Y Cristo compra con su sangre y te dice, tú vas a ser ya mi esclavo. O sea, nosotros cambiamos solamente de amo. Antes el esclavo nos dominaba, el pecado hacía con nosotros la gana que le daba. Droga, adicción, prostitución, robo, calumnia, pelea. Esclavos. Y Dios te dice, no. Ahora ya no va a servir, sino me va a servir a mí. Va a ser como yo. Y entonces, hermanos, nace en el hombre, hambre espiritual. Es increíble, hermanos. Cuando nace un niño, yo soy pediatra, lo sacamos al niño, hermanos,
Le damos a la mamá, le ponemos ahí y comienza a buscar la teta. Ya tiene hambre. Nadie le enseña, es su naturaleza. Bueno, ahorita eso, por condiciones, antes a un niño morías 24 horas, lo tenían lejos, pobrecito. No, el niño necesita calor humano y que le lacte. Nadie le enseña, busca. ¿Por qué? Porque quiere alimentarse. Igualito, cuando somos espirituales, nacemos, nos gustan ya las cosas de Dios. ¿Cuántas veces comemos al día? 3 o 4. Más o menos, ¿no? 3 o 4. Y hacemos otras cosas. Pero espiritualmente, hermanos, vienes, te entregas, por decir hoy día, y te mueres, porque ya no comes nada, no te interesa. Vienes hasta cuando haya otra Navidad vas a venir. Quiere decir que no, espiritualmente estás muerto todavía, pues. En cambio, si has nacido verdaderamente, tu nueva naturaleza te exige orar a Dios. Te exige otro comportamiento, ya te asquea el pecado, ya te asquea mentir, ya te asquea acostarte con cualquiera. Buscas, hermano, las cosas que le agrada a Dios, es que es tu necesidad espiritual. Te pones a leer la Biblia, a escuchar sermones, canciones cristianas y todo es diferente. Es tu necesidad. Y si tú no tienes eso, hermano, cuidadito. No vienes los lunes. De verdad, ¿cómo estarán ustedes, sinceramente? No les voy a decir que por eso, ¿no? Estoy haciendo una comparación. Tenemos que, hermanos, velar por nuestro espíritu. Por eso, cuando uno peca, no es que uno pierde la salvación con el pecado, sino perdemos la comunión. Y cuando uno pierde la comunión, estamos escondidos, pues, ¿no? Por ejemplo, en tu casa. Has hecho algo malo, tu papá se ha dado cuenta y tú estás a las escondidas. Un día, nosotros teníamos un muchacho, Odilón, voy a decir porque ¿dónde estará? Era un muchacho muy, muy, muy querido por nosotros. Era tan así con confianza, hermanos, se tiraba a mi cama, dormíamos, era así parte de la familia. Así. Hasta que un día, hermanos, ya no quería ver televisión, ya no quería venir con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué le ha pasado, muchacho? Ven acá, no, mi barriga me duele, mi cabeza me duele. Nos decía, ya no quería estar con nosotros. Por ahí, hermanos, buscando, se desapareció una cantidad de dinerex. Y comenzamos a sospechar, creo que nos la robaba. Qué pena si él es. Sí, le decía, si todavía no le hemos dado, ¿no? Ya se compró un zapato, antes los macarios estaban de moda. Mis hermanos policías, parece, lo cercaron al hombre y lo único que quedó llorando, nos pidió perdón, nos abrazamos y ahí mismo, hermanos, se tira a mi cama para ver su televisión. Y la comunión retornó. Eso es, hermanos, cuando uno es hijo de Dios podemos pecar, pero el pecado nos aleja de Dios. Ya no te da ganas de orar, de ayunar, de ir a la iglesia. Te has peleado con Fernando, dice, y y el otro, estábamos ahí. Por eso, hermanos, una manera de saber si estás bien con Dios es, ¿tienes hambre de Dios? ¿Tienes hambre de leer la palabra de Dios? De escuchar, ¿no? Esa canción, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu ansia. No, linda es esa canción, la verdad, hermano. Hermosa, ¿no? Hambre que duele, dice, ¿no? Pero nosotros a veces, hermanos, estamos empachados seguramente, queremos otras cosas. Entonces estos hermanos dice, ¿tienes hambre espiritual? El que tiene hambre espiritual, hermanos, es que está con Dios. Por eso busca, pues. Si no hay gente que ni le interesa, pues hermano, puede estar un año sin venir a la iglesia. La verdad, yo no me imagino, hermanos, vivir mi vida sin ir a una iglesia. Aunque ustedes me votan, hermanos,
Mire a otro sitio, pues, pero tengo que buscar un sitio. No puedo vivir, no me imagino yo vivir como médico nomás, ¿no? A mí me gusta que me digan pastor, ¿no? La verdad, yo recuerdo en los primeros años que tenían que decidir ustedes con los votos para quedarme. Y mis hijos me decían, más chibolos todavía, papá, ¿y si te votan? Yo quiero quedarme en Maranata, papá, me decían. Sí, pues, pero si me votan nos tenemos que ir todos. ¿No? Era el llanto, el deseo de mis hijos, ¿no? Ya lo tienen acá su casa, ¿no? Hemos crecido, yo he crecido acá, a estos hombres les he dedicado. Es parte, es nuestra familia. Sí. Entonces, ¿qué dice Pablo, no, Uber? ¿Por qué? Un poco como si Pablo entrara en contradicción cuando en el versículo 1 nos dice: los que están en Cristo no tienen condenación, pero acá nos pide un esfuerzo, ¿no? ¿Qué dice? Seguridad sin responsabilidad produce, ¿qué cosa? Pasividad. O sea, si tú dices, no, yo soy salvo y no me interesa, entonces tú no haces nada por tu vida, pues. Ahí ya vas a crecer y mucha gente tiene eso. No, hermanos, el que ha nacido en Cristo, nueva criatura es y comienza a buscar las cosas de arriba siempre. Por eso dice acá, seguridad sin responsabilidad produce pasividad. Dios nos ha dado una responsabilidad, hermanos. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Sí, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad. Pero la responsabilidad sin seguridad produce ansiedad. Y otros sí trabajan todo, pero no saben si se van a salvar o se van a condenar también. Y están ansiosos, pues. Por eso ni lo uno ni lo otro, hacer un equilibrio. Finalmente, un teólogo dice lo siguiente: la muerte del creyente de una vez y para siempre, hemos muerto nosotros a la vida pasada, ¿no? A la ley del pecado, no le libera de la necesidad de mortificar el pecado en sus miembros, sino que es necesario. Sí, hermanos. Tenemos que luchar necesariamente. Tenemos todos debilidades, hermanos. Tenemos. Los hombres nos gustan las mujeres, no importando las canas que cuentan, sí, estamos en eso. Pero uno no va a estar entregado, no va a estar viendo pornografía, no va a estar yendo acá, ya, pues hermano, yo tengo que salir. Pablo dijo, huid de las pasiones juveniles. Hay que hacer cosas, hermanos. Cosas que te levanten el ánimo, muy bien, pero cosas, hermanos, que te mandan. Hay cosas que no podemos. Por ejemplo, hermanos, la verdad, mi esposo y yo, ¿para qué les voy a engañar? A mí me encantan los pasillos, ¿ah? ¡Ay, qué rico, pastor! Dirán, sí, me encantan. Porque he nacido con los pasillos, pues no ecuatoriano, pues soy norteño. Pero hermanos, cuando escucho un pasillo, me lleva la música a mi niñez. Lo veo a mi papá, lo veo a la pobreza del barrio, feliz. No me recuerda a una mujer, no me recuerda nada. Entonces no me molesta. Pero si usted, hermano, ha tenido una música y esa música le llevaba al trago, no lo escuches. No lo escuches. Claro, porque la música tiene un poder, ¿eh? Claro. Entonces, ¿para qué vas a escuchar? Entonces escucha, pues, a Marcos Barrientos, no sé a cuántos, escuchan. ¿Tienes tu cassette, hijo? Todavía no. Por ejemplo, ya va a tener su cassette, escúchale a Fernando cantar, gloria a Dios. Entonces, pues, hermano, vas a hacer la diferencia. Gloria a Dios. Entonces, en conclusión, hermanos, en esta parte, cada uno de ustedes, hermanos, le debe bastante. ¿A quién? A Cristo. Le debemos a Dios. Le debemos a su misericordia. Y por lo tanto, hay que matar, hermanos, nuestras cositas por ahí. Cositas que nos pueden inducir al pecado. Y vivir una vida santa y agradable a Dios. Pablo dice, ese es el vuestro culto racional, dice, ¿no? La lucha, pues, hermano, la victoria, ¿no? Gloria a Dios. Y Dios va a ver, pues, cada cosa, ¿no?
Se cuenta en la época brava, más antes, ¿no?, del Evangelio, en Japón había un evangelista que trabajaba con los niños. Y lindo es trabajar con los niños, ¿no? A la tarde, ¿no? Amén. Ahí estábamos. Y hermanos, y había pues, hacia la escuelita dominical, un norteamericano en el Japón. Y hermanos, ¿qué pasaba? Los niños iban. Pero había una niña de Yasumi, ¿no? Una niña Yasumi. Su papá era bien déspota y le amenazaba, le decía, ¿cómo que te vea nomás ahí yendo a eso? Y la niña, hermanos, estaba atado a Cristo. Se las arreglaba y ¡fum! Se iba, hermanos, a su escuelita dominical. Hasta que un día el papá lo pilla. Le pegó de tal manera, hermano, lo hizo sangrar y la niña moría. Tenía, dice, el justán con sangre ya coagulada, ¿no? Exánime, en sus últimas, y le dice a su mamá, mamá, le dice, corta por favor un pedazo de este justán lleno de sangre. Y su mamá llorando, ¿no?, los últimos deseos de su hija. Y le da el ensangrentado, y la niña lo agarra. ¿Para qué quieres? Es que me estoy yendo al cielo, mamá. Cristo también dio su vida y yo quiero regalarle que por Él estoy muriendo también. Yo te pregunto, hermanos, ¿qué quieres llevarle a Dios tú? Qué difícil. Ojalá digas, hermano, me ofrecieron 10,000 para mentir y yo rechacé. Caray, ¿no? Sí. Hay cosas, hermanos, buenas que un cristiano pueda regalarle a Dios. Cuando una señorita, hermanos, dice no al pecado. Cuando tú dices no a la coima, no al soborno. Es un bonito regalo para Dios, ¿sí? Cantar es fácil. Alguien dijo, si usted ve, hermanos, al libro de Daniel, Daniel es un libro de tal manera, hermanos, que todos los hombres de Dios de aquel entonces estaban dispuestos a morir por Dios. Toditos, ¿eh? Daniel, león que era capaz de irse a los juegos del león y se fue. Sadrach, Mesach y Abednego, sus amigos, eran capaces de no adorar a un Dios, a pesar que si no adoraban, le esperaban, ¿qué cosa? El horno. Y estuvieron, eso es lo que le llamó la atención a Nabucodonosor. Le dijo, bueno, ustedes han sido capaces de no hacerme caso, de morir por ser fiel a esto, Dios. Alguien dijo, si tu pensamiento por Cristo no está morir por Él, lo que cantas en la iglesia es un asco. ¿No? De repente, no, yo no canto, ¿no? Pero sí, hermanos, es fácil cantar. Pero serle fiel a Dios adentro, hermanos, en tu trabajo, cuando hay muchas cosas, eso es un regalo para Dios. Eso es matar, hermanos, porque le debemos a Dios. Si Dios fue capaz de mandar a su Hijo y el otro venirse a morir, ahora que estamos en Navidad, hermanos, vamos a ver al niño Dios nacer, hermanos, en el excremento, nacer en todo eso, pobre todo, por nosotros. Y nosotros le debemos a Él. Número 2, Uber. Esto, hermanos, este es lo que lo puse hace ratito. Como se han dado cuenta, hermanos, es una elección esto, como dice acá. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos habitantes del cuerpo, vivirán. Está en la vida y la muerte. Tú escoges, hermanos, irte a la carne donde hay falta de perdón, rebeldía, amargura, o irte al Espíritu donde hay amor, alegría y paz, paciencia, benignidad, bondad, los frutos. Tú escoges.
Porque es una elección. Es tu decisión. Y nosotros somos la consecuencia de las decisiones que tomamos ayer, hoy. Tú has decidido venir a la iglesia y estás gozándote de la palabra de Dios, o también otros han decidido ver su partido de fútbol también, pues. No, cada uno tiene pues su responsabilidad. ¿Qué tal si habría pues, un arrebatamiento? No voy a decir que lo están viendo ahí y se van a quedar, no, estoy bromeando. De repente yo también hubiera estado ahí sentado, sino que el Perú no ha jugado, pues, ¿no? Bien, hermanos, avancemos. Este es lo que me gusta. Me encontré por ahí, hermanos. Este es famosazo, hermanos. Dice, solo debes dar el primer paso. Dios se encargará de lo demás. ¿Qué significa, hermanos? Dios no decide por ti. El Espíritu Santo no te dice, anda, no, tú. El Espíritu Santo es tu ayudante, te ayuda. Hay gente que piensa, no, el Espíritu que pelea, pero no, va a pelear todo, pero tú tienes que tomar la iniciativa. No quiero pecar, Señor, no quiero robar, no quiero hacer, no, y ahí te va a ayudar el Espíritu Santo. O sea, nosotros debemos dar el primer paso. La gente piensa que ya tienes el Espíritu Santo me dice, no, te has equivocado. Porque si no, nosotros seríamos marionetas nomás, pues. La decisión la tomamos nosotros. Y el Espíritu nos ayuda, hermanos, a ser victoriosos. Es otra cosa. No es porque tienes al Espíritu, el Espíritu te va a obligar a no mentir. No. Tú tienes que decidir como un Daniel. Daniel dice, me propuse en su corazón no contaminarse. Claro. Si no, sería fácil, pues hermano, ya tengo el Espíritu y ahí no. Solo debes dar el primer paso. El segundo, ya con Cristo. Pero tú tomas la iniciativa de ser santo. Tú formas la parte activa de tu vida. O sea, trabajas ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Los dos juntos van a modelar una buena vida, una nueva vida. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, dice, ¿no? Y ligera es mi carga. Es como si Cristo dijera, yo quiero ser una yunta contigo, andemos juntos. Aprende de mí. Porque el trabajo del Espíritu Santo, hermanos, es que nosotros nos parezcamos a ¿quién? A Cristo. Esa es su chamba. Esa es su chamba. Sí, el Espíritu Santo va a permitir que tú te parezcas a Cristo. Aunque eres feo, pero ya. Amén. Ahora, amén. Ahora el punto 2. Estamos hablando de hijos, ¿verdad? Debemos ser santos, hermano, porque somos hijos de Dios. Porque Dios es santo. Sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces, hermano, dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Uber, ¿qué dice acá, hermanos, para nosotros? Me gustó me gustó. ¿Qué dice, hermanos, acá? Somos hijos de Dios porque nos bautizamos, porque vamos a la iglesia, porque estamos llevando ofrenda o porque estás dando limosna. ¿Por cuál de ellas nosotros somos hijos de Dios? A ver, Elenita. Por el chico, ¿cuál? No, el chico, mira, acá el muchacho está leyendo su Biblia, está orando, ¿no? Por eso. O primero se bautizó. ¿Por qué? Lean pues hermano, ¿qué dice? Acá dice, los hijos de Dios son por los que se bautizan en Maranata por el pastor Huberto, son los que van a la iglesia Maranata, son los que diezman, ofrendan. Hablando de ofrenda, gracias a Kevin por tu diezmo. Dios te bendiga de todo corazón.
Eso. A ver, Uber, por esto. Los que se dejan guiar por el Espíritu. Es eso. O sea, los que se dejan guiar, hermanos. Les voy a poner para que piensen nomás. Uber. ¿Es lo mismo los que son conducidos por el Espíritu? ¿Es lo mismo ser guiado y ser conducido? ¿Son sinónimos? No dice. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Cuando uno es guiado, seguimos una senda. El conducido, bueno, somos como unos robotitos. Muy bien, gracias, Manuel. Guiado, hermanos, yo voy adelante, el otro viene. Estoy guiándolo. En cambio, conducir es así, vamos. Se conduce, el policía conduce al acusado. Están conduciendo, pues, claro. No quiero, no, yo soy inocente, no, caramba, vamos. Dios nunca nos va a hacer eso. Dios nos va a decir, sígueme. ¿No? Ahora eso ya sabes. ¿Cómo es la diferencia? Entonces no se confundan, hay palabritas, ¿no? El Espíritu no nos conduce, nos guía, nos sigue. Más o menos así, mira acá, le está guiando, le está diciendo, maneja por acá, ¿no? Le está dando instrucciones, Uber. Más o menos esta es la idea. Ahí está, Cristo guiando a las ovejas, va adelante. El líder va adelante, el jefe empuja. ¿Sí? Esa es la diferencia en que quién es líder y quién es jefe. El jefe empujando, ¿no? En cambio el líder, si voy adelante, ya me matan, bueno, pues ustedes siguen, ¿no? Esa es la diferencia. Y me gusta los que han venido el domingo, el lunes, en el mensaje de oración. Este es un pasaje hermosazo, hermanos. Cuando en Oseas, ¿no? Una mujer prostituta, todo, el profeta Oseas toma, le saca la vuelta, sigue queriendo, pero y Dios así nos quiere a nosotros. ¿Qué dice acá? Después de todo, ¿no? Cuando ya es rebelde todo, dije, los atraje con cuerdas de ternura, no con chicotes. Los atraje con lazos de amor. Con ternura me acerqué para alimentarlo. Oseas 11:4. Dios nos sigue. Nosotros seguimos. Nada es a la fuerza. Con cuerdas de amor, hermanos. No es con soga ni con látigo. Dios eso hace con nosotros. Y Él nos guía, pues, hermanos, para que leas, para que hagas cosas buenas, ¿no? Y nos dejamos nosotros conducir. Por eso David decía, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Ahí estamos, nosotros como ovejas, ¿no? Que representamos. Entonces nos dejamos guiar. Pero si tú no te dejas guiar, tú dices, no, hoy día no voy. Hoy es el partido, es mejor que escucharle al pastor. Listo, esa es tu decisión, hermanos. Tu decisión dice acá, oye, vas a hacer esto, no lo haces. Dios no te va a poner pistola, pero acá dice mi palabra. No. Por eso Cristo, ¿qué dice? El que ama, guardará mi palabra. El que me ama. Nosotros no amamos a Dios ahí, abrazar, Señor, yo te amo. Y no. Dios te dice, si tú me amas, cumple mi palabra. ¿No? Sí. Y nos vamos, hermanos, al último. Debemos, hermanos, ser santos porque somos adoptados hijos de Dios. Dios nos ha adoptado, hermanos. No es que hemos nacido, no, hermano, por nacimiento somos hijos de los padres, hijos de carne. Espiritualmente nos salimos, pero oficialmente, hermanos, nosotros no somos hijos de Dios por adopción, por si acaso.
Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permita clamar, Abba, Padre. Hermanos, cuando estaba escribiendo esta parte, recién lo entendí bien y me puse a llorar. Y como una hora estaba, hermanos, repitiendo, Abba, Padre, Abba, Padre. Y comencé a llorar, la verdad, qué emocionante de saber, ¿no? Este espíritu que tenemos, ¿no? Decir, Abba, Padre, ¿no? Vamos a hablar de qué significa. Entonces, hermanos, más o menos, Pablo escribe esa vez cuando a los romanos. En el código romano, todos los romanos son los máximos en derecho. Este es el pater familia. El pater familia era el padre de familia. Tenía tanto esclavos como hijos en su casa, juntos. Pero el trato era diferente. Fíjense, ¿no? La diferencia de a sus hijos, pueden ser adoptados también, es el vestido, ¿no? En cambio acá, por ejemplo, esclavo, todo calatito, cositas. Entonces, a esta sociedad, hermanos, Pablo habla de la doctrina de la adopción, para que entiendan. Como dice acá, ustedes no reciben un espíritu de miedo, ¿no? Acá estaban esclavos y libres. Esclavos, su servidumbre. Sus hijos libres. Estaban en el mismo sitio, pero el esclavo podía morir en cualquier momento. Decisión del papá, del padre. ¿Sí? Pues. O sea, vivían siempre con miedo. Por ejemplo, puede ser que una mamá esclava tenía a su hijo y le decía, no, este se va a ir a otro sitio. Y no podía decir nada. Porque era el dueño, pues el otro. Hacía lo que quería. Entonces había un espíritu de miedo. Y nosotros, antes de ser adoptados por Dios, vivimos, hermanos, con miedo. Miedo de morir. La verdad. Cuando uno no tiene a Cristo, hermano, sabes que te vas a ir no sé a dónde. Una incertidumbre. Miedo de todo. Miedo que te van a botar del trabajo. La verdad, hermanos, he perdido el miedo. Que me voten de esta iglesia, no me interesa. Sinceramente. Es decir, les digo de frente. Que me voten de esta iglesia, no me interesa. Porque no está sentado mi meta por ser pastor de acá. Eso no es mi vida. ¿Qué tal persona te ha dicho? Antes sí, hermano, cuando llegaba acá quería estar bien con todo el mundo, ¿no? Y era acá, no me interesa. Porque no se basa mi comunión con Dios, que sea o no sea pastor de esta iglesia. Que me voten del trabajo, hermano, ya, Dios sabrá qué hacer. Yo, hermanos, estoy seguro con Dios, el resto no me interesa. ¿O sí? Entonces, es que cuando uno está, hermano, esclavo, todos estamos ahí, tenemos miedo de todo. Tienes miedo de ir al hospital, al médico me va a decir que tienes diabetes. Estás ahí, hermanos, y Dios te libera de todo eso. Miedo de morir. Pablo, tranquilo, decía, ¿sabes qué, Pablito? Te vamos a matar, creo. Y Pablo dice, pucha, caray. Bueno, si me matan, ¿qué puede pasar? Dos cosas, ¿no? Ya no voy a predicar y me voy a ir. Mejor, para mí sería mejor que me maten porque voy a estar al lado de Cristo. Pero por necesidad, si me dicen, escoge morir o vivir, yo escojo vivir porque todavía tengo fuerzas para seguir predicando a Cristo. Eso era. ¿Cuál es la razón de tu vida para ti? A ver, ni siquiera tenemos. Todo es miedo. Si tú vives, hermano, tu vida de temor, es una vida sin Cristo. Es más o menos una balancita, ¿no? Entonces, para no atorarnos, hermanos, acá vamos a ir a más o menos las bases de la adopción aquella vez. Como un padre romano de la época de Pablo adoptaba a un hijo. Ahora también hay muchas adopciones, ¿no? Pero a veces los hijos salen mal, a veces lo botan, ¿no?
Número uno, hermanos, había el mancipatio. Era el pater de familia, pater familia, el papá, ¿no? O sea, el dueño, el rico, por decir. Sí, pues los ricos nomás hacían eso. Le gustaba un joven por ahí. No importaba, pero le gustaba seguramente porque era simpático y todo, ¿no? Y iba a conversar con su padre. Acá generalmente se adopta a los niños que lo botan a la calle. No, acá el papá escogía lo mejor. Y hermanos, delante hacían hay una balanza. No es que le vendían, pero así en forma simbólica, 3 veces pesaban el peso del niño y ponían oro y cobre, más o menos. Y papá, el que daba, también le daba voluntariamente a su hijo. Y seguramente él sabía que su educación tenía que ser mejor con ese padre también, ¿no? Entonces era así, voluntario era. Entonces hacían ese trato, el mancipatio, para que el hijo también sepa decorosamente que mi padre está renunciando a mí, porque me quiere, porque este Señor me va a dar más y mejores posibilidades de vida, algo así. En el segundo paso, el vindicatio. El vindicatio era, hermanos, por medio del cual, hermanos, él renunciaba todo lo que le correspondía en su hogar anterior. O sea, moría, ahí está, mejor, moría para esa familia. Si era su papá, por decir, no creo que sea millonario, pero para que entiendan nomás, ya no podía heredar nada, porque moría para esa familia. Y comenzaba a vivir ya en su nuevo hogar. Eso era el vindicatio. La tercera, me olvidé de decir, es el liberatio. ¿Qué significa? Si era un delincuente, si era un deudor, todo lo borrado. Era como adoptado, estaba limpio de todo, limpio. Y lo tercero, hermanos, lo registraban. Si te das cuenta, esto es, hermano, más o menos el proceso de salvación de nosotros. Dios te compra con su sangre preciosa. Sí. Al diablo, al que te tenía el dominio, después te compra. Y tú, hermanos, renuncias. El que viene a Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todo es nuevo. Comienzas nuevamente. Y eres libre, hermanos. Y Dios te inscribe en el libro de la vida como tu hijo. Esa es la adopción. Es lo que ha hecho Dios con nosotros. Y por eso nosotros podemos asegurar, hermanos, que la salvación bien hecha no se pierde. Porque en la Biblia no hay un versículo que dice que por ser un pecador malograzo, que te está botando, te está desadoptando, será, ¿no? La palabra. No hay. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y este espíritu de adopción, hermanos, Ruku, finalizaba, hermanos, así. Este es la toga virilis. Entonces el romano, que hacía todo, hermanos, al último le daba su vestido. Ya no de esclavo, ¿no? Le daba pues de hijo. La palabra de Dios dice, el que se bautiza en Cristo se pone, ¿no? Cristo. Sí, en Gálatas dice, nos vestimos de Cristo, hermanos. Tenemos otra imagen, seguiremos negros, seguiremos feos, pero ya tenemos, hermanos, el vestido de la novia. Que nos hace, el vestido, hermano, te identifica de quién eres. A Moisés, judío, ¿no? O israelita. Pero tanto tiempo estaba vestido de qué? Egipcio. Y cuando una chica vea, ahí hay un egipcio. El vestido de prostituta, todo te da es el vestido. Y este vestido significaba, hermanos, la toca virilis era el vestido.
que te identificaba de los esclavos y de los libres, y por familia llevaban los colores. De la familia Hidalgo, por decir, bueno, familia Sotelo, celeste, ¿no? Algo así. Ya, el mío sería bonito, ¿no? Un crema con rojo, ¿no? Por ejemplo. De repente tiene la alianza, ¿no? Rosado. ¿Ve? Entonces nos identificamos. Más o menos era por el, y nosotros, hermanos, sería, no sé, de no blanco, debe ser el cristiano, ¿no? Gloria a Dios. Lindo este proceso, la verdad, cuando lo he entendido, caray, ¿no? Amén. Entonces, eso, hermanos, hace ¿qué cosa, Uber? Que nosotros, mira, este me gusta. Me he demorado haciendo como 5 horas porque no lo encontraba en el internet, lo he fabricado, ¿no? Es mío. Nosotros estamos ante el juez, porque somos pecadores, ¿no? Ahí está, el juez está parado, nosotros estamos sentaditos. Va a dictar sentencia. ¿Culpable o inocente? El juez pregunta, ¿cómo te declaras? Culpable. Sí, pues hay que aceptar, somos pecadores. Pero en eso va a decir, aparece ¿quién? Uber. Cristo. Es el hijo del juez. Papá, le dice, yo morí por Huberto. Entonces la sentencia me cambia rapidito, un clic, y me van a decir ustedes, ¿qué diferencia hay entre una exoneración y un perdón? ¿Cuál vale más? ¿Por qué? Exoneración también te exonera de la responsabilidad, no vas a ir a los 25 años que te espera. Ambos exoneran, pero perdón, ¿qué es? Más o menos así es. El juez es un tipo que ni lo conoces. ¿Ok? Él te va a exonerar. Si te demuestras tu inocencia, te va a exonerar. Se levanta el juicio, el juez se va a su casa y tú te vas a su casa. Te vas a tu casa, donde sea. En cambio, en este asunto, hermanos, el Cristo se presenta como tu abogado, como tu hermano, como quieras, y cuando termine el juicio, el juez le dice, vamos a casa. Ya no vas a otro sitio. Por eso hay una cosita acá, Uber. Dios puede ser juez, que es, pero puede ser también tu padre, depende de ti. Hay mucha gente que a Dios siguen acá, pero siguen como jueces asustados de Dios. Me va a matar Dios, no hago esto, Dios me va a matar. Estamos asustados, no. Cambia, hermanos, desde cuando ya eres hijo de Dios, ya no es tu papá, pues. Ya no es juez. Juez será para la gente que está pecadora, por eso tienen miedo a Dios. Ellos piensan que Dios está con su chicote para que le meta al infierno. Nosotros ya no tenemos miedo ni de morir. Al contrario, queremos morir para estar con Él. Claro. Es nuestra cambia, ¿no? Ya no es tu juez, es tu Padre. Para otra gente, sí. ¿Podemos darle un aplauso a Dios, hermano? Sí. Merece, mi hermano, merece. Gloria. Y eso, hermano, lo que está diciendo el hermano. Porque dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para hacer ¿qué cosa? Adoptados
como hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Os hermanos, antes que el mundo existía, Dios ya me había escogido, a mí, a ti, hermanos, para que seamos santos, para que seamos adoptados. Y eso tengo que agradecerlo, hermanos. Que es lógico, hermanos, tenemos que agradecerlo. Y eso, hermanos, Uber, nos da algo más. No importa, no pude encontrar, hermanos, disculpen esto, para explicar qué significa el Abba Padre. El Abba Padre, hermanos, es el derecho del Hijo de llamarle con cariño a Dios. Antes de esto, a Dios, hermanos, hay que tener reverencia, claro, hermanos. Los profetas, cuando hablaban, Dios se tapaban todo, pero acá, hermanos, es un espíritu, en Gálatas dice, que Dios a sus hijos, a nosotros, nos ha dado el espíritu de su Hijo, Cristo. ¿Quién le permite decir Abba Padre? ¿Qué significa Abba Padre? Significa papito lindo, papito. Ni siquiera Dios, papito, con una confianza única. Y más que usa, hermanos, Dios, Cristo lo usó en un momento difícil de su vida. ¿Cuándo? Pregunta de examen. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? En la cruz, en el Getsemaní, donde estaba triste. Le dijo, Abba Padre. ¿Qué significa Abba? Es clamar, es gritar. El niño no sabe, hermanos, reglas de urbanidad, todo. Él sabe que es su papá y punto. ¿Por qué he puesto esto, hermanos? Este es Kenji, su papá presidente. He leído, por eso no podía ejemplificar. El presidente Fujimori, ¿quién hablaba con Fujimori? Nadie. Él estaba con sus consejos de ministros y lo necesitaba, irrumpía, dice hermano, papá, no fácil, y así lo molestaba. Papá, y fútbol, gol. Yo recuerdo, hermanos, en el Mundial de 70, cuando ustedes todavía no existían, yo estaba en la sierra, donde no había todavía televisión, pero había ya una radio, ¿no? 31 de agosto de 1969, creo. La primera vez que fuimos al Mundial. Teníamos que empatar necesariamente con los argentinos, que son los campeones del mundo, creo, ¿no? Entonces, hermanos, mi papá orando en la iglesia. Mete Cachito Ramírez el gol, hermanos. No me interesaba qué iglesia de ahí. Papá, remata gol de Perú. Y él también se levanta y dice, vamos también disfrutando. Una confianza, otros hermanos, el pastor, todo, pero yo no, pues soy su hijo. Claro, y eso es lo que nos da esta adopción, que nosotros podemos entrar al trono de la gracia sin ninguno. Acá al cura, todos pedimos chepa, pero nosotros de frente nos vamos y le decimos, papito lindo, en los momentos difíciles, le clamamos. Sí, hermanos, esa es la confianza, ya no es un Dios lejano. Yo he escuchado sermones cuando dicen, hay gente que a Dios le hablan, le tutean. Sí, pues en oraciones hablan Dios, usted, Dios, ¿no? La Biblia dice al revés. Este espíritu de adopción hace, hermanos, que nosotros tengamos intimidad con Dios, que tengamos confianza. Y tú le grites, pues, cuando necesitas. ¡Quiero comer! El hijo grita, pues grita. Gritar es ¡Abba! Gritan los niños. Sí. ¿Por qué? Porque es confianza. Sí, no, el niño no sabe, es una voz de niño. Sí, hay varias travesuras, estaba leyendo en la mañana, ¿no? De quién. Por ejemplo, dice un día se metió a un consejo de ministros y un ministro quería fumar y este bandido le da. Y era un cuetón que le reventó, por ejemplo, ¿no? Esas payasadas, ha hecho varias cosas, ¿no? Por la intimidad, y todos eran risas, pues, para ellos. Y él disfrutaba de eso. ¿Por qué? Porque su papá era el presidente. Mi papá es creador del cielo y de la tierra, y puede hacer lo que quiero, con la confianza de Dios, hermano, aleluya.
Y disculpen, nomás si no les, a mí la verdad, no se me venía otra cosa. Pero para que entiendan he puesto esto. ¿Y qué dice, hermano? Termina esta parte, dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¡Aleluya! Entonces, hermanos, vale la pena ser un santo, vale la pena, hermanos, vivir una vida que le agrada a Dios. Nosotros ya no hacemos porque tenemos miedo, la muerte, no hagas, sino quiero agradar a Dios. No voy a estar con esta mujer, me gusta todo, pero no lo hago porque quiero agradar a Cristo. No voy a robar porque quiero agradar a Cristo. Mientras el otro dice, no, Dios me puede matar. Y el otro no. Mientras el otro que no tiene a Dios se busca, lo ve a un Dios como con un viejo molesto con su chicote, él lo ve como es. Amén, hermanos. Concluimos, hermanos, rapidito, 3. Rápido, ya saben ustedes. Debemos ser santos, hermanos. ¿Por qué? Número 1, porque tenemos una deuda de gratitud a Cristo. Él ha hecho todo. Tenemos una deuda de gratitud. Número 2, porque somos hijos de Dios, hermanos, y somos guiados, ¿no?, por su Santo Espíritu. Y número 3, hermanos, porque tenemos confianza. Tenemos el Espíritu del Abba Padre. Gloria a Dios. Y por lo tanto, hermanos, gloria a Dios. Vamos a poner de pie. Sí, agradecemos a Dios. Valió la pena que escojas. Ya me enteraremos, pues repetirá los goles 10 veces más. Bien, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios.